Buenos días, Kevin. Buenos días, Kevin. Buenos días. Ya listos para dar. Ya vamos a empezar. Bueno. Y ahora el tema de hoy es una cadena de aminoácidos, la estructura primaria de las proteínas. De todas las moléculas biológicas de gran tamaño, las proteínas son las más diversas. Las proteínas llamadas enzimas, permiten que las reacciones ocurran más rápido que si se llevaran a cabo por sí solas. Las proteínas estructurales constituyen las telas de araña, las alas de las mariposas, las plumas, los huesos y muchas otras partes y productos corporales. Algunas proteínas transportan sustancias a través de las membranas. Y en los líquidos, las proteínas nutritivas abundan en huevos y semillas. Las hormonas proteicas constituyen mensajeros para cambios en las actividades celulares. Muchas proteínas actúan como armas contra los patógenos. De manera sorprendente, las células sintetizan miles de proteínas diversas a partir de tan solo 20 tipos de aminoácidos. La estructura de los aminoácidos, un aminoácido que es un pequeño compuesto orgánico que consta de un grupo amino, el cual es una base y un grupo carboxilo, que es un ácido, un átomo de hidrógeno y uno o más átomos llamados grupo R.
En general, sus componentes están unidos de manera covalente con el mismo átomo de carbono. El grupo amino básico, el grupo carboxilo ácido, el grupo R, puede ser de 20 tipos y cada uno tiene distintas propiedades. Esta es la fórmula estructural generalizada de los aminoácidos, junto con frijoles de soya y algunas fuentes dietéticas de estos compuestos orgánicos pequeños. La formación de cadenas polipeptídicas, cuando una célula sintetiza una proteína, las enzimas unen a los aminoácidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Este tipo de enlace covalente se forma entre el grupo amino, que es negativo, nitrógeno, 3 positivo de un aminoácido. Y el grupo carboxilo, que es negativo, COO negativo del siguiente aminoácido en la cadena. Cuando 3 o más aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, se forma una cadena polipeptídica. En este tipo de cadenas, la cadena principal de cadena de carbono presenta átomos nitrogenados colocados en el siguiente patrón regular. ¿Cómo es este? Todo negativo es nitrógeno, carbono, bueno, negativo nitrógeno, negativo carbono, negativo carbono, negativo nitrógeno, negativo carbono, negativo carbono y negativo. Cada tipo de proteína está constituido por distintos aminoácidos de los 20 disponibles. Las instrucciones codificadas en el ADN de la célula determinan la selección de los mismos. En general, la secuencia de aminoácidos de cada proteína es única y constituye su estructura primaria en la naturaleza. Hay miles de proteínas diversas. Muchas de ellas son proteínas fibrilares, las cuales tienen las cadenas polipeptídicas ordenadas a manera de tiras o placas y contribuyen
a la forma y organización de las células. Las proteínas globulares tienen una o más cadenas plegadas en forma compacta y redondeadas. La mayoría de las enzimas está constituida por proteínas globulares, al igual que las proteínas que ayudan al movimiento de las células y de las partes móviles celulares. Sin importar el tipo de proteína, su forma y funcionamiento se derivan de su estructura primaria, es decir, de la información codificada en su secuencia de aminoácidos. Esa secuencia influye en las partes de la cadena polipeptídica que se enrollan, se doblan o que interaccionan con otras cadenas. El tipo y arreglo de los átomos en las partes enrolladas, elongadas y plegadas determinan si la proteína funcionará como enzima, transportador, receptor o inclusive como desafortunado blanco para una bacteria o un virus. Cada proteína consta de una o más cadenas polipeptídicas formadas por aminoácidos. La secuencia de la administración o la secuencia de aminoácidos, el tipo de aminoácidos que siga otro en la cadena. Es única para cada tipo de proteína y da lugar a su estructura, comportamiento químico y funcionamiento único. Las fórmulas estructurales y modelos de pelotas y varillas de una muestra de los 20 aminoácidos comunes en la célula. Los recuadros verdes indican grupos R, que son cadenas laterales que incluyen grupos funcionales. Cada tipo de cadena lateral contribuye a las propiedades físicas y químicas de cada aminoácido. Por ejemplo, alanina es ALA, CH3. Valina, la clave es BAL. Es hidrógeno, carburo, CH3, CH3 para abajo. El siguiente es el triofano, que es la clave es CRP. La siguiente es la metionina, que es una MET, y la prolina, que es la PRO.
Es la formación de enlaces peptídicos durante la síntesis proteica. Los pasos por los cuales las instrucciones del ADN son introducidas a una secuencia lineal de aminoácidos. Dicha secuencia se constituye la estructura primaria de la proteína. Los dos primeros aminoácidos que se muestran en el diagrama de la izquierda son metionina, met, y alanina, ala. Se encuentran al inicio de la secuencia de una cadena polipeptídica. Se toma un enlace peptídico entre la metionina y la alanina. Por una reacción de condensación, un subproducto de la reacción es una molécula de agua. Se toma un enlace peptídico entre alanina y otro aminoácido, leucina, leu. Se forma una molécula de agua. Recordar que el ADN especifica el orden en el cual los distintos aminoácidos se unen uno con otro en la cadena polipeptídica en crecimiento. En este ejemplo, el triptófano TRP es el cuarto aminoácido que se especifica. La estructura primaria de la insulina de res. Esta hormona consta de dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro entre las unidades de cisteína de las cadenas. Estos puentes ayudan a estabilizar el plegamiento de una o más cadenas polipeptídicas. Se encuentran en muchas proteínas secretadas por las células. Se forman dentro del retículo endoplásmico, el primer organelo de la vida secretoria. Cada proteína consta de una o más cadenas polipeptídicas formadas por aminoácidos. La secuencia de aminoácidos, el tipo de aminoácido que sigue a otro es la cadena. Es única para cada tipo de proteína y da lugar a su estructura, comportamiento químico y funcionamiento único. Ahora, ¿cómo surge la estructura final de una proteína? Ahora que hemos descrito cómo los aminoácidos constituyen una cadena polipeptídica, examinaremos ejemplos de la manera en que esa secuencia dicta la forma final de una proteína. Vamos a ver el segundo y tercer
niveles de la estructura proteica. Imaginemos la estructura primaria como un conjunto de barajas de juego rígidas, unidas por varillas. Enlaces covalentes que pueden moverse un poco. Cada baraja es un grupo peptídico y algunos de sus átomos favorecen la formación de enlaces con otros átomos cercanos. Ciertos movimientos favorecen la formación de puentes de hidrógeno. Entre los aminoácidos a lo largo de la cadena polipeptídica, mientras que otros colocan a los grupos R en posiciones que invitan a la formación de enlaces. Ciertas secuencias de aminoácidos favorecen un patrón de enlace que provoca que parte de la cadena polipeptídica se enrolle y gire formando una hélice, similar a la estructura de una escalera de caracol. Que viene siendo el surgimiento de la estructura secundaria y terciaria. Extensos puentes de hidrógeno, líneas punteadas a lo largo de una cadena polipeptídica, o en la región local de la misma pueden dar lugar a una estructura helicoidal. Los puentes de hidrógeno entre las regiones lineales de la cadena pueden originar estructuras similar a hojas. Las regiones helicoidales o similares a hojas constituyen la estructura secundaria de la proteína. Las hélices adyacentes y las hojas se empacan juntas en unidades funcionales y estructuralmente estables. Dominios que constituyen la estructura terciaria de las proteínas. Aquí, ¿qué pasa? Que viene la estructura secundaria, como de veras, como si fuera una escalera así de caracol, de esas que van subiendo así en redondel. La estructura terciaria, que parecen una serpentina, así todas en círculo, alargadas. Un grupo peptídico. Una estructura secundaria y una estructura terciaria.
Otras secuencias dan lugar a regiones similares, a placas y a regiones en forma de asas, que difieren en longitud y en la manera en que se enrollan. Por decir, estos resultados son las características dominantes de la estructura secundaria de la proteína. Las asas o cadenas adyacentes por lo regular terminan cerca de otras en la proteína. Y los grupos laterales tienen empacamiento cercano. A continuación, estas regiones se pliegan en una o varias docenas de dominios compactos. Ahora bien, por definición, un dominio es una cadena polipeptídica, o parte de la misma, organizada por sí misma como una unidad funcional estructuralmente estable. La formación de dominios en la proteína se denomina estructura terciaria. Los puentes de hidrógeno y otras interacciones permiten este arreglo y ayudan a estabilizarlo. Las regiones se pliegan y dan lugar a un dominio en forma de barril. Diversas proteínas tienen dominios enrollados en torno a uno o más dominios de empacamiento compacto y en forma de barril. Dentro del barril se encuentran los grupos R hidrofóbicos que excluyen al agua y protegen a dichos grupos de las regiones en forma de asa, los cuales sirven en la acción enzimática y otras tareas. Estas proteínas son diferentes de aquellas con asas que bordean un dominio similar a una hoja. Las proteínas similares a hojas tienen estructuras muy diversas. Llevan a cabo una serie de tareas específicas en algún tipo de hendidura en el borde de la hoja. Es totalmente única la secuencia de aminoácidos para cada una de las diversas proteínas que existen. No. Algunas combinaciones de aminoácidos se observan en la mayoría de las proteínas, las que dan lugar a barriles y asas helicoidales son comunes, en particular en las enzimas y transportadores.
Ahora vamos a hablar del cuarto nivel de estructura proteica. Muchas proteínas finales constan de 2 o más cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes de hidrógeno y en ocasiones por enlaces covalentes. Se dice que este tipo de proteína tiene estructura cuaternaria. Las proteínas llamadas HLA, que son los antígenos de leucocitos humanos, son de este tipo. Todas las células del cuerpo tienen HLA en su superficie, pero los leucocitos o glóbulos blancos están cubiertos de ellas. Las HLA funcionan reconociendo lo que pertenece al ser. Las propias células del cuerpo. Y lo que no pertenece al ser. Se enlazan y después despliegan fragmentos de proteínas que no pertenecen al ser, permitiendo así que las células de defensa del cuerpo identifiquen a los intrusos. Al día de hoy se conocen más de 400 versiones ligeramente distintas de HLA. Los humanos difieren en términos de las versiones que presentan en sus células. La proteína que ayuda al cuerpo a defenderse contra las bacterias y otros agentes extraños es la estructura cuaternaria de HLA-A2, que consta de 2 cadenas polipeptídicas parecidas aquejadas. Ubicación propuesta de esta proteína en relación con la superficie externa de la memoria plasmática. Ok, la estructura proteica no se detiene ahí. Las oligosacáridos, cortos, lineales o ramificados, se unen a muchas nuevas cadenas polipeptídicas. La mayoría de las proteínas en la superficie celular y de las secretadas de las células
está compuesta de glucoproteínas de este tipo. Los lípidos se unen a otras proteínas. Una lipoproteína de este tipo se forma cuando las proteínas de la sangre se combinan con el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos, absorbidos del intestino. Tras la ingestión de alimento, estas uniones se suman a la diversidad proteica. La desnaturalización, ¿cómo se destruye la estructura? La ruptura de enlaces débiles de una proteína o cualquier otra molécula de gran tamaño altera su forma tridimensional, evento llamado desnaturalización. Por ejemplo, los débiles fuentes del hidrógeno son sensibles a los aumentos y disminuciones de temperatura y pH. Cuando la temperatura o el pH exceden el rango de tolerancia de la proteína, sus cadenas polipeptídicas se desarrollan o cambian de forma y la proteína pierde sus funciones. Consideremos las proteínas albúmina que se encuentra concentrada en las claras de huevo o los huevos crudos de gallina. Al cocinar los huevos, el color no altera las fuertes enlaces covalentes de la estructura primaria de la albúmina, pero destruye otros enlaces más débiles que contribuyen a su forma tridimensional. En algunas proteínas, la desnaturalización se invierte cuando se restauran las condiciones normales, pero la albúmina no pertenece a ellas. No hay manera de lograr que el huevo cocido sea igual a uno crudo. La estructura primaria de una proteína es la secuencia de los distintos tipos de aminoácidos a lo largo de la cadena polipeptídica. Las proteínas tienen estructuras secundarias. Las regiones locales a lo largo de la cadena polipeptídica se enrollan y se pliegan, formando hélices y arreglos de tiras similares a hojas y asas. Las proteínas pueden tener estructura terciaria. Una cadena polipeptídica o partes de la misma se organizan en dominios que constituyen unidades estructuralmente estables y compactas que pueden desempeñar distintas funciones. Una proteína con estructura cuaternaria consta de 2
o más cadenas polipeptídicas unidas por puentes de hidrógeno. Estas se estabilizan por enlaces covalentes, puentes disulfuro y otras interacciones. Hasta ahí le vamos a dejar el día, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, jóvenes. Ya no tardo en sacarme de la clase porque ya se cumplió el tiempo.